días, hermanos. Cantábamos cuán grande es Él y, y bueno, es importante meditar en esto que también nosotros cantamos y es frente al universo, el universo frente a la grandeza de Dios no es nada. Toda la creación frente a la grandeza de Dios no es absolutamente nada. Y nosotros como parte de la creación tampoco somos nada delante de Dios. Pero aún así, Él ha decidido poner sus ojos sobre nosotros y llamarnos para tener comunión con Él y hacernos aptos para que esa comunión sea correcta, capacitarnos para que esa comunión sea correcta. Entonces, debería haber en nosotros ese temor por la grandeza del Señor, pero ese amor por cuanto sabemos que aún con esa grandeza ha decidido venir a morar en nosotros. Hermano, acompáñeme en su Biblia, por favor, a Éxodo 30. Y hoy estaremos meditando en los últimos versículos de este capítulo. Éxodo 30, versículos 22 al 38. Dice la palabra del Señor así: Habló más Jehová a Moisés diciendo: Tomarás especias finas de mirra excelente 500 siclos y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca de testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: Este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y santo lo tendréis, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraños será cortado de entre su pueblo. Dijo además Jehová a Moisés: Toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Amén. Padre eterno, Señor, te damos gracias, Padre, por este nuevo día que nos concedes, en el cual nos reunimos nuevamente como iglesia para, por medio de tu palabra, Señor, poder ver tu grandeza, poder ver, Señor, cuán grande Dios eres tú y cuánto amor, Señor, que aún con esa grandeza has decidido venir para tener comunión con nosotros, para rescatarnos, Señor, de esa vida vana en la cual estábamos y traernos a una vida que ahora tiene un propósito santo y un propósito eterno. Te damos gracias, Señor, porque por medio de tu palabra te revelas a nosotros, muestras tu gloria, muestras tu santidad, Señor, y nos permites a nosotros, por medio de ese conocimiento, de esa relación contigo,
ser santificados, crecer también, Señor, y poder ser transformados día tras día, Señor, y de esa manera poder nosotros también, Señor, ser herramientas, vasos útiles en tus manos para que tu reino siga siendo, Señor, extendido, para que nuevas personas, quienes tú ya has determinado, Señor, sean llamados a vivir también tu evangelio, tu verdad. Así que, Señor, te rogamos que podamos estar atentos a tu palabra y que meditemos en ella una vez, Señor, hayamos escuchado este mensaje, para que nuestros corazones, Señor, sean limpiados, nuestra vida cambiada y seamos, Señor, gratos delante de ti. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, continúa aquí Dios dando instrucciones a Moisés acerca de la construcción del tabernáculo. Y hay temas referentes aquí al tabernáculo de diferentes formas, pero también hay una instrucción acerca, o más bien deja allí implícito la forma como el pueblo debía prepararse para poder reunirse con Dios allí en este tabernáculo. Moisés sigue recibiendo estas instrucciones y lo que hemos visto es que todas estas instrucciones acerca del tabernáculo dadas por Dios apuntan a la santidad de Dios, apuntan a Cristo, quien es esa santidad revelada para nosotros, apuntan al plan de salvación, manifiestan su santidad, su grandeza y su plan de redención. Todas estas instrucciones hablan de eso. No hay un lugar allí en el desierto como este. No hay un lugar como el tabernáculo allí en medio del desierto. Es un lugar exclusivo. Toda su forma, sus elementos, los materiales, las medidas hablan de la santidad de Dios. Es el lugar de reunión. Y visto desde dentro, ¿no es cierto? Como vimos ya en los relatos anteriores, todo está cubierto de oro y todos sus muebles son de oro, lo cual habla de esa santidad y de la deidad de Cristo. Pero en realidad el lugar se hace exclusivo por aquel quien habitará este lugar. Toda su forma y sus elementos, los materiales y las medidas hablan de que era un lugar preparado para que Dios habitara allí, el lugar donde Él se reuniría con su pueblo. La presencia de Dios está entonces en este lugar. Es un Dios santo y el lugar habla de esa santidad. Incluso la vestimenta de los sacerdotes debía ser especial. Nos habla también esa vestimenta, como ya vimos, de la santidad. Incluso teníamos la placa allí en la frente de los sacerdotes que decía santidad a Jehová. Pero no es algo solo que únicamente se ve, sino que también, como vamos a ver el día de hoy, huele diferente. Se ve y huele de manera especial. Y hay algo importante a destacar, hermanos, con los aromas, y es que es quizás la memoria más fuerte que nosotros tenemos, la memoria olfativa. Cuando usted huele algo, inmediatamente su memoria se activa y recuerda algún momento especial, algún lugar especial. Es una memoria que nos transporta inmediatamente a diferentes lugares cuando recordamos algún aroma, ¿no es cierto? No sé si les ha pasado. Hay un elemento o hay un almacén aquí, perdón, en los centros comerciales, ¿no es cierto? Que se distingue por su olor. Usted no ha visto el aviso, pero siente el aroma y ya sabe que ese almacén está por allí cerca. El olor lo distingue. Hay un árbol en el conjunto donde yo vivo, las señoras que saben de plantas, creo que se llama el caballero de la noche, o no sé si tiene otro nombre. Bueno, ese no es el nombre científico, ¿no? El caballero de la noche. Y ese árbol hacia las 6 de la tarde da un aroma muy agradable. Todos los días, todos los días. Y yo estoy seguro que el día que no estemos en este lugar y volvamos a sentir ese aroma, nos transportaremos allá donde nosotros estamos viviendo en este momento y está este árbol ahí.
Los aromas entonces son una forma de memoria. Dios está habitando aquí con ellos y ese aroma les recordará a ellos sobre la santidad de Dios, sobre la gracia de Dios para con ellos. Imaginemos a los israelitas desbaratando todo, alzando todo el tabernáculo para cargarlo de la forma en que Dios había dicho y desplazarse a otro lugar por todo el desierto, yendo de un lado a otro y llegando a un punto para acampar nuevamente según como Dios los iba guiando. Y arman nuevamente el tabernáculo en medio de todo el pueblo y el aroma está allí. Y es el recordatorio de la presencia de Dios con ellos, allí en medio del pueblo, recordándoles, Dios está con nosotros. Dios ha dado las instrucciones aquí en estos versículos para la mezcla y ese aroma, como la santidad de Él, es exclusivo también. Su lugar de morada tenía ese perfume especial, ese aroma especial, pero hoy esa morada es cada uno de nosotros quienes hemos creído, cada creyente. Y la pregunta que nos debemos hacer, hermanos, el día de hoy es, ¿a qué olemos nosotros? ¿Olemos al aroma de Dios, a su perfume? Como dije, ese aroma es exclusivo y lo es porque ese aroma es el olor a la santidad de Dios. Ese es el título para nuestro mensaje de hoy, el exclusivo aroma de la santidad. El exclusivo aroma de la santidad. Si observamos, hermanos, hay una constante en el texto y es que se repite la referencia a la santidad varias veces, a lo sagrado, a lo santo, al menos 10 veces aparece en el texto esa referencia a lo santo y está relacionada directamente ligada a esos aromas descritos allí, a esos perfumes. Abordaremos entonces este pasaje desde 3 puntos y es que ese aroma es exclusivo por su composición, el aroma es exclusivo por su producción y el aroma es exclusivo por el propósito que tiene. Y el primer punto entonces es aroma exclusivo por su composición. Los versículos 22 al 24 deja clara la instrucción de Dios allí en cuanto a de qué manera debería componerse el aceite de la unción. Y los versículos 34 o el versículo 34 habla de la forma en que debería componerse también el incienso y es muy claro y muy detallado. Se describen, perdón, en el pasaje dos elementos allí entonces, el aceite de la unción y el incienso aromático. Ambos son perfumes, como vemos allí en el texto, ambos son perfumes y ambos como perfumes son aromas. Lo primero que hallamos es que se describe con detalle la composición de cada uno de ellos y que es Dios quien está dando los detalles de los elementos a usar y de sus cantidades. Así que la exclusividad de la composición o de este aroma es porque Dios es quien está diciendo de qué manera debe ser compuesto, de qué manera se debe fabricar. Es Él quien está dando los detalles. Él es quien da las regulaciones. Él es quien ha dejado las instrucciones. Y en esa composición, Él está revelando allí cosas. Entonces, Dios está revelando de qué manera debía realizarse la adoración a Él, de qué manera los elementos debían ser mezclados, de qué manera los elementos que van a ser apartados para Él debían ser ungidos y da los elementos allí a esa unción, ese apartarlos para Él y deja claridad de que son solo esos elementos los que se van a usar para la unción y para el incienso, no son otros diferentes. El aceite de la santa unción es presentado primero y estaba compuesto según instrucciones divinas de mirra, ¿no es cierto? Mirra excelente, dice allí. Está compuesta con cálamo aromático, canela aromática y también tiene a la última esencia que es ah, se me perdió, acacia, gracias. Acacia, gracias hermano.
Entonces Dios está revelando allí estos elementos, y el primero es la mirra excelente. Nos habla de los sufrimientos de Cristo esta mirra. Fue uno de los perfumes que los magos, ¿no es cierto?, recuerdan los que vinieron allí de Oriente, ofrecieron al niño Jesús allí en el pesebre de Belén. Gracias. A aquel que había venido al mundo para sufrir y morir en la cruz, fue también uno de los perfumes del bálsamo preparado por Nicodemo cuando ungieron allí al Señor después de su muerte. Cuando tomaron ellos el cadáver con José de Arimatea, pusieron ese cuerpo en un sepulcro y allí prepararon este ungüento, y la mirra hacía parte de ese ungüento. Fue cubierto el cuerpo de aquel que acababa de pasar por los sufrimientos indecibles del Calvario, dando su vida para la salvación de nosotros, los pecadores, para gloria de Él. La canela aromática proviene de la corteza de un árbol llamado también el árbol oloroso, siempre verde, y exhala un olor muy agradable, y es también imagen de Cristo, hombre perfecto en la tierra, que siempre estaba exhalando ese olor agradable delante de Dios. Dice Cantares 1:3, tu nombre es como ungüento derramado. El cálamo o la caña es una planta que crecía en los pantanos, y es completamente recta y es delgada, es flaca, es débil por su delgadez, es frágil, pero era recta, crecía completamente recta, y habla de la humanidad de Cristo, la forma en que Cristo como hombre anduvo aquí en la tierra. Él caminaba también cansándose como verdadero hombre, sufriendo esa contradicción de pecadores contra sí mismo, no teniendo lugar donde reclinar su cabeza, pasando hambre, pasando sed, pero como caña recta, sin pecado. El perfume del cálamo aromático y la canela aromática, que hablan de la humanidad de Cristo, están o dan la idea acá de que esas dos proporciones eran inseparables. Las otras dos son de 500 ciclos, pero estas dos juntas son 500 ciclos. Y habla de esa humanidad de Cristo, la debilidad dentro de lo humano, dentro de nuestra debilidad humana, pero también de la perfección y la rectitud de Él. Y la acacia, un árbol grande y frondoso que simboliza la grandeza y dignidad de Cristo. Habla de ese aroma de Él. Y hermanos, todas las escenas del Evangelio nos hablan y reflejan la grandeza de Cristo Jesús. El incienso, por otro lado, habla de las oraciones que suben a Dios como olor grato también, y que llenaban el tabernáculo por completo al ser quemado este incienso como un aroma ya no ungido sobre los elementos, sino como un aroma que se despliega por todo el lugar para ser quemado. Charles Spurgeon escribió esta frase y dice: la acción de gracias es algo que debe abundar en el culto cristiano, cual el humo del incienso que llenaba todo el templo. El incienso es figura también de los sufrimientos de Cristo. En el versículo 36 dice que esas especias eran molidas, ¿no es cierto? Y dejadas como polvo. Y habla entonces de Cristo molido por nuestros pecados. La intercesión también está allí presente en el incienso, y habla de la intercesión y de las perfecciones de Cristo, quien intercede por nosotros constantemente. Habla de su función sacerdotal. Esa función sacerdotal de intercesión por la cual nosotros podemos ahora acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Hermanos, quemar incienso sobre el altar es presentar a Dios toda la excelencia y todas las perfecciones de Jesucristo, hombre, de su vida, de su muerte, de su triunfo y de la gloriosa posición que él ocupa ahora a la diestra de Dios, coronado de gloria y honor. Solo con las especias indicadas era posible crear este
aceite y este incienso, solamente por las especies indicadas que eran dadas por Dios se podía producir entonces estos elementos, los cuales daban un aroma particular a ese lugar de reunión. Hoy, hermanos, como lo hemos mencionado constantemente, ese tabernáculo es cada uno de nosotros, cada creyente, en el cual ahora el Espíritu Santo ha venido a morar, haciéndolo tabernáculo de Dios, templo de Dios, quien ha sido ungido por el Espíritu Santo, que es ese aceite de la unción. Cada creyente ha sido ungido por el Espíritu Santo, apartado para el servicio exclusivo a Dios. Y de la misma forma el templo, por tanto, debe tener ese aroma. Ese templo que somos nosotros debe tener ese aroma exclusivo, el aroma de la santidad de Dios. Nosotros, como templo, debemos oler a santidad, a santidad. El verdadero culto que conviene ofrecer a Dios debe llevar un aroma grato a Dios. Un incienso limpio y santo, es decir, presentarle o presentarse delante de Dios con esa excelencia de la santidad, excelencia de la persona de Cristo en nosotros. El perfume acá apunta a decirnos que ese perfume agradable a Dios es solo, no es como acá, un ungüento, no es un incienso, sino que es una persona. El perfume grato delante de Dios es una persona y es Cristo, cuyo carácter está conformado por la mezcla de sus virtudes perfectas dadas también por Dios. La única manera de que nosotros tengamos entonces ese aroma exclusivo es cuando se compone de los elementos que Dios mismo ha determinado, y todos esos elementos son las virtudes que apuntan a Cristo. Por tanto, el aroma en nosotros debe ser el carácter de Cristo, su humildad, su mansedumbre, su amor, como nosotros lo vemos en la Escritura y como Él mismo lo ha revelado. Porque la palabra santificar significa purificar, consagrar, dedicar, limpiar o apartar, separar. Y para ser santificado, el cristiano renacido tiene que consagrarse, dedicarse y separarse a Dios y a su voluntad. Y entonces el carácter de Cristo estará siendo formado en nosotros, hermanos, y ese aroma será grato delante de Dios, exclusivo. No hay otro igual. El salmista, hablando de Cristo, dice: mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Y en el versículo anterior a este dice: te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y esto nos ayuda a comprender el significado entonces de ese aceite de la santa unción. Las especias hablan del carácter de Cristo, sus vestidos mismos exhalan el aroma de esos dulces perfumes. Ver a Cristo caminar y actuar era ver la santidad y la perfección de Dios actuando. Y eso debería reflejarse en la vida de alguien en quien Cristo está siendo formado. Un carácter santo, el cual debemos nosotros entonces reflejar y oler de esa manera delante de Dios. Nuevamente, humildad, mansedumbre, bondad, amor, fe, dominio propio, gozo en Dios. Todo eso es olor grato al Padre. Cuando nos gozamos, hoy leía un mensaje que pusieron varias hermanas en su estado, nos gozamos en la plenitud de Cristo, nos deleitamos en la plenitud de Cristo. Eso es agradable delante de Dios, ese gozo delante de Él, por quien Él es y por lo que ha hecho en nosotros. Dios debe ser adorado por nosotros en todo lugar, hermanos, de esa manera. No es solamente cuando estamos aquí, es en todo lugar que ese olor debe ser expulsado de nosotros, el olor de santidad, con ese carácter presente en nosotros. Esa es la verdadera adoración a Dios. Adorarle con esas virtudes, y la base de ese aroma, porque el perfume está hecho y se utiliza una base. El día de hoy se utiliza base en alcohol, pero la base en este perfume que estamos viendo acá es el aceite, un hin de aceite, dice allí la palabra. Esa base es el Espíritu Santo, hermanos, es la base de ese perfume. El Espíritu Santo quien mora en nosotros. Hermanos, ese olor debe hacerles sentir la presencia de Dios a aquellos que le conocen. Quien ve
ese carácter reflejado en una persona debe reconocer la presencia de Dios allí. Y también para esa persona debe ser olor grato el ver ese carácter en otra persona o en un hermano. Ese olor debe hacerle sentir que la presencia de Dios está allí. Quien no le conoce debe notar que hay exclusividad en nosotros, que no somos igual al resto, que de nosotros sale algo diferente y exclusivo, que no somos como los demás que van en medio de este desierto. En todo lugar donde Dios nos establece, hermanos, sea nuestro trabajo, en los colegios, a los chicos, en las universidades, en todo lugar donde nosotros estemos y donde el Señor nos haya puesto, la razón por la cual nos ha puesto allí es para que ese aroma salga de nosotros, aroma de santidad, y conozcan a Cristo allí donde nosotros somos puestos. Ese perfume que habla de la presencia de Dios y que habla de que Cristo está allí, en ese lugar. Hermanos, si Dios está en nosotros, con nosotros, ese es el aroma que debe salir de nosotros. Un aroma de santidad en cada área y en cada dirección. Debe ser un olor de vida y no un olor de muerte. La palabra dice que antes estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Y cómo huele un cadáver? En descomposición. No huele nada bien. Pero el olor que tenemos ahora nosotros es olor de vida, porque hemos sido traídos de muerte a vida y nuestro olor debe ser diferente. Desde esa perspectiva hay solo dos olores en el mundo entonces, hermanos, delante de Dios: olor de vida o olor de muerte. ¿A cuál olemos nosotros? ¿Y cuál de los dos huele bien? Quizás a alguien le pueda parecer extraño esto y dirá: yo no he conocido ninguna persona con la que pueda hablar, con la que pueda caminar, con la que pueda meditar algo que huela a muerto. Al estar todos vivos, hermanos, todos huelen a vida, quizás dice la persona, pero hablamos del aroma que percibe Dios en cada uno de nosotros. Nosotros quizás no lo percibimos con nuestro olfato, pero Dios percibe ese olor claramente. Si Cristo está en usted, hermanos, usted huele bien delante de Dios. Si no está Cristo en su vida, delante de Dios, el olor es a muerte y a descomposición. Y alguien podría decir también, porque estas palabras pues parecen fuertes, ¿verdad? Y alguien podría decir, pero yo no hago cosas malas, yo no puedo oler así. ¿Usted se ha fijado cuando nosotros quizás estamos en un lugar donde hay un olor desagradable y ya uno está ahí por un tiempo? ¿Qué pasó con ese olor? Ya no se percibe, ya no está el olor allí. Cuando nos acostumbramos a hacer las cosas que no son agradables a Dios, nos acostumbramos a ese aroma y ya no parece que fuera malo. Hermanos, la muerte y la vida huelen muy diferente. Acompáñeme por favor a 2 capítulo 2, versículos 14 al 16. 2 14 al 16. Dice la palabra del Señor, porque si yo, perdón, 2 2, 14, 16. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, ¿qué hace? Manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte, para muerte, y a aquellos olor de vida, para vida, y para esas cosas, ¿quién es suficiente? Claramente dice allí 2 Corintios lo que estamos hablando. Olor de muerte
y olor de vida. O sea que no es algo que se nos está ocurriendo a nosotros, Dios mismo lo ha dicho. El olor de Cristo es el olor de vida, porque Él es la vida. Para Dios un creyente es grato olor en Cristo y grato olor a Cristo. Todo creyente es llamado a ser influencia, luz en el mundo, olor grato que manifieste a Cristo en todo lugar. Así somos nosotros, olor grato de santidad delante de Dios, olor exclusivo delante de Dios. Y dice al final de esos versículos que leímos que para esas cosas, ¿quién es suficiente? Y eso me lleva al segundo punto. Nosotros no somos suficientes para poder tener ese aroma. Porque aunque Dios da las instrucciones y están allí, se las ha dado a Moisés, es necesario que Él sea el que haga la obra. Y el aroma es exclusivo por su producción también. Porque Dios dice algo importante a Moisés allí en los versículos 25 y en el versículo 35. Dice, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Y el 35 dice, y harás de ello el incienso, un perfume, según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. En ambos dice que debe hacerse según el arte del perfumador y lo menciona como un ungüento superior. En el 35 dice que debe ser bien mezclado. Y ese ungüento superior y bien mezclado es puro y santo. Un perfume, hermanos, que no es igual a ninguno, es superior y lo es por su regulación y por su producción, pero también por el propósito que tiene. Lo que está diciendo Dios es que esta no es una instrucción común que podría ser cualquiera. Él dice allí que es un arte, el arte del perfumador. Hermanos, crear una fragancia es componer una partitura, leía yo esta semana en algún lado preparando este sermón. Crear una fragancia o un perfume es componer una partitura. Hay que usar los aromas como notas, mezclarlos gracias a la inspiración y concebir una melodía. Un olor que como arte de magia deleitará a miles de personas. Estoy hablando de los perfumes que utilizamos nosotros, ¿no es cierto? Algunos, bueno, yo personalmente no acostumbro a hacerlo, pero algunos lo hacen. Y habla de ese perfume. ¿Cuánto más este? Que es un perfume del cual Dios ha dado las instrucciones. Hermanos, para crearlo se necesita conocimiento. Para producirlo debe haber habilidad en el perfumador porque es un arte. Y en Éxodo 37, versículo 29, nos dice quién iba o quién hacía este perfume. Nos está hablando todo ese capítulo 37 del mobiliario del tabernáculo. Y hubo dos hombres de los que hablaremos dentro de 8 días que fueron apartados para esa tarea, pero él también, Eleazar, es el que va a hacer este perfume. Hizo eso mismo el aceite santo de la unción y el incienso puro aromático según el arte del perfumador, dice el versículo 29 del capítulo 37. Perdón, Bezaleel fue quien hizo estos muebles y este perfume. Hermanos, nos dice que Él es el que lo está haciendo, Bezaleel, quien ha sido llamado por nombre por Dios. Y aunque hablaremos de esto con mayor precisión el siguiente domingo, es necesario mencionarlo porque en los versículos que siguen, 31, del 1 al 3, Él está diciendo, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en todo arte, en todo arte. Dios ha dado las regulaciones sobre la composición. Está claro cómo debe hacerse, Él ha dado toda la instrucción, pero no es suficiente, era necesario el arte del perfumador, el arte dado por Dios al hombre elegido para esa tarea. Solamente Dios puede producir ese perfume. Bezaleel interpretó la fórmula, la mezcló, la produjo con sabiduría de lo alto, con capacidad en el arte de hacer el perfume de lo alto. La única forma de poder realizar la tarea, hermanos, no era solo ver las instrucciones y hacerlo.
Él debía ser lleno del Espíritu de Dios. No fue Moisés, no fue Aarón, fue Bezaleel, porque fue él a quien Dios escogió, eligió y llamó y llenó del Espíritu para que pudiera realizar esa tarea. Hermanos, en nosotros y en nuestro diario vivir, no es posible tener el exclusivo aroma de santidad si no es porque Cristo está en nosotros. No hay otra forma. Él es quien tiene la capacidad para mezclar de forma correcta los elementos y que se produzca ese aroma en nosotros. Es el único que puede producir que el aroma sea agradable a Dios. No somos ninguno de nosotros, no tenemos la suficiencia. Hermanos, hay regulaciones en la Escritura, hay instrucciones dadas por Dios. Hay personas que sin el Espíritu han leído la Escritura y han tratado de hacer cosas que dicen allí. Solo es posible si el Espíritu de Dios mora en nosotros. Él nos capacita para que ahora, según las instrucciones de Él, podamos ser aroma agradable delante de Él mismo. Moisés oyó a Dios y Él dio las instrucciones al pie de la letra, pero no fue suficiente, porque solo si Dios pone su Espíritu en nosotros, sus instrucciones serán hechas y el olor será grato a Dios. Hermanos, Dios en todo lugar en el que nosotros estamos, Él, como dice segunda de Corintios, que leímos ahorita, Él, Dios, porque inicia diciendo, doy gracias a Dios. Él es quien manifiesta el olor grato del conocimiento de Jesucristo por medio nuestro. El olor grato de Cristo formado en nosotros es Dios quien lo hace. La razón porque las virtudes que componen la santidad son las virtudes de Cristo, el fruto del Espíritu Santo. Por tanto, hermanos, seguir solamente instrucciones no es suficiente. Es necesario el Espíritu Santo en nosotros que produce y que forma el carácter en nosotros de Cristo, que mezcla con precisión y que produce aroma grato a Dios. Obra, producto de un carácter cambiado, de un corazón cambiado, de una mente renovada por el Espíritu Santo. No es solo por seguir regulaciones de Dios, porque ninguno puede hacerlo si no está en Cristo y Cristo en él. El Espíritu que mora en nosotros es el Espíritu del Señor Jesucristo y nosotros estamos siendo conformados a su imagen, a su carácter, y solo de esa forma es posible. Es necesario el arte del perfumador para que nuestras obras sean olor grato a Dios. Hace 8 días lo hablamos. Si solamente cambiamos obras, pero no vienen de un corazón transformado, no son gratas a Dios, porque esas obras van a estar contaminadas por nuestro corazón contaminado. No puede ser solamente moralismo, solo obras morales correctas, no es solo seguir regulaciones, es necesaria la transformación interna que solo puede hacer Dios. No es posible que nuestro aroma sea el aroma exclusivo de la santidad si el Espíritu que lo produce, que es el Espíritu de Cristo, no está en nosotros. Hermanos, Cristo quiere que su iglesia esté compuesta de gente santa y purificada y se entregó a sí mismo por su iglesia para santificarla. También lo vimos en los versículos hace 8 días, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. De igual manera nuestras oraciones, el incienso, nuestras oraciones, hermanos, son vanas si no las hacemos en Cristo, si el Espíritu Santo no nos guía a ellas. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. No sabemos pedir. Nuestras oraciones sin el Espíritu Santo están enfocadas en nuestros deleites, en satisfacernos a nosotros. Pero en Romanos 8:26 dice que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Es el mismo Espíritu también quien produce ese aroma grato en nuestras oraciones delante de Dios. Solo es producido por el Espíritu Santo, solo por Cristo morando y creciendo en nosotros. Esto, hermanos, es regulado por Dios, producido por Dios. Es Dios quien ha manifestado su carácter, que en plenitud se manifestó en la persona de Cristo. Y ahora nosotros tenemos su palabra, la palabra de Dios, que es Cristo mismo. No es un libro, no es una, tesis de leyes, no es una constitución, es una persona. Cristo está aquí revelado. Es Cristo, es su santidad manifestada. Y es allí donde Dios regula y nos dice a nosotros cómo luce la santidad. Y por medio de la palabra la produce en nosotros también. No es solamente el Espíritu Santo morando en nosotros, debemos ir a la palabra. Debemos ir a donde está regulado ese aroma. Así que es exclusivo por de donde proviene, que es de Dios, pero es exclusivo también por para qué fue dado, o sea, para su propósito. Se han tomado especies finas, no cualquier especia, no cualquier planta, y es porque es para Dios el olor grato. Nuestro olor a santidad es para Dios, para la gloria de Él. Dios dijo para qué se usaría y tenía una fabricación exclusiva para un propósito exclusivo. De hecho, Él dice aquí, no deben producirlo, no deben copiarlo, no deben imitarlo y no deben usarlo de manera inadecuada. Yo les estoy diciendo para qué es. Ese aceite de la santa unción fue usado para ungir el tabernáculo, para ungir todos los elementos en el tabernáculo y para ungir a los sacerdotes. Y esto es de gran significancia, hermanos, porque al considerar el tabernáculo, la casa de Dios, el lugar de su manifestación y el lugar del servicio y adoración sacerdotales, el hecho de que todo fuera ungido con el aceite santo enseña que todas las cosas relacionadas con la casa de Dios, su regulación y servicio, toda la obra sacerdotal llevada a cabo en ella, estaba en función de Dios. Todo lo que estaba aquí tenía una función y un propósito hacia Dios, hacia la gloria de Él. Y eso habla también de que nosotros como templo de Dios, hermanos, en donde Él se ha manifestado, somos apartados y somos santificados con el propósito exclusivo de adoración a Dios. Mi vida debe ser una vida de adoración a Dios. En todo lugar, ese es el propósito ahora por el cual Dios me está santificando para gloria de Él. Hermanos, ungir no es llenarse de poderes como quizás en algunas partes se presenta. Sí, no es de lo que en algunos lugares se habla de que ser ungido y era entonces alguien como que había pasado algo extraordinario allí y ahora la persona tiene como un nuevo estatus delante de los demás porque puede hacer cosas extraordinarias. Ser ungido es que he sido apartado para Dios y ahora mi vida debe ser una vida de adoración a Dios. Ser consagrado, ser apartado para la adoración a Dios. Y la adoración y el servicio solo se pueden rendir en el poder del Espíritu Santo. Por eso la verdadera unción, hermanos, es que el Espíritu Santo es derramado en nosotros. Somos llenos del Espíritu Santo para adorar a Dios. Es solo por el Espíritu Santo. Y no debe copiarse la fórmula, no debe copiarse la obra del Espíritu Santo. Él dijo allí, no lo copien. Escuchaba la prédica en Santa Lucía y utilizaron la palabra sugerida por alguien que estaba allí escuchando, no lo pirateen, no lo copien, porque el hombre es muy dado, ¿no es cierto? Copiamos cualquier cosa, falsificamos todo. Hoy en día en muchos lugares se trata de imitar la obra del Espíritu Santo. Pero no es más que eso, hermanos, una imitación. Su obra, la obra del Espíritu Santo es manifestar a Cristo, a nosotros y desde nosotros hacia los demás.
No es la obra del Espíritu Santo, no es que hablemos de forma extraña. La obra del Espíritu Santo no es que temblemos y nos caigamos. La obra del Espíritu Santo es manifestar a Cristo. Manifestar a Cristo. Esa es la obra de Él. Revelar quién es Cristo por medio de la palabra. Él lo revela a nosotros y siendo formado en nosotros, ahora por medio de nuestro obrar, lo revela también hacia otros. Esa es la obra. Un perfume falso es tratar de imitar el cristianismo. Hermanos, esto no es un asunto de esforzarme por verme como cristiano. ¿Nos levantamos todos los días esforzándonos para lucir como cristianos? Es la obra del Espíritu Santo, debe ser de forma natural en nosotros, que nos lleve a vivir como cristianos con el carácter de Cristo. Es natural. Cada uno de nosotros se levanta. El hermano Andrés se levanta cada día y él no tiene que esforzarse para lucir como Andrés. Yo me levanto, yo no tengo que esforzarme para lucir como Diego. Yo soy Diego y de forma natural me sale. Y a cada uno de nosotros igual. Hermanos, cuando Cristo está siendo formado en nosotros de forma natural, debe salir ese carácter. Claro, aún no está formado completamente. Estamos en el proceso, pero ya está allí y debe salir. Lo poco que esté siendo formado en nosotros debe verse, debe notarse. Debe salir el carácter de Cristo de forma natural. La santidad en la Biblia tiene que ver con Dios y con su obra en nosotros, hermanos. Dios es santo, Él es el único completamente puro y perfecto, sin culpa y sin mancha, y no hay nadie como Él, y nos llama a nosotros a ser santos como Él es santo. Él desea que sus hijos vivan vidas puras, consagradas y dedicadas a Él. Por eso, hermanos, el día a día de los que aman y sirven a Dios debe reflejar el corazón y la naturaleza del Padre. Este debe ser así en todo momento y en todo lo que hagamos. Hermanos, si hemos creído, hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. Hemos sido consagrados para el servicio exclusivo a Dios. Servicio exclusivo a Dios. No fuimos apartados para seguir dedicados a nuestros deleites y pasiones. No fuimos apartados para seguir sirviendo a nuestra carne. Fuimos apartados para servir a Dios como aroma exclusivo. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no hagamos y que no apunta a Dios y su gloria nos hace o no hace parte mejor del olor grato a santidad. Todo para la gloria de Dios. Todo para el servicio de Dios. Eso es estar ungidos, que hemos sido apartados para el servicio a Él. Dios pondrá, hermanos, ese perfume sobre toda su iglesia, sobre toda esa nación santa, sobre ese real sacerdocio, como lo está haciendo aquí sobre Aarón y sus hijos, en el día de Cristo, cuando Él venga por segunda vez. Todos, al ser glorificados, tendremos el aroma de santidad en todo lo que hagamos. Y seremos olor grato delante de Dios todo el tiempo, porque todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A esa estatura llegaremos. Y el olor grato delante de Dios será todo el tiempo delante de Dios. Hermanos, como hemos visto, solamente en Cristo, solamente por Cristo, solamente con el Espíritu Santo morando en nosotros podemos ser gratos delante de Dios. Así que el llamado es que si no hemos creído, que si hay alguien que no haya creído acá el día de hoy, vengan arrepentimiento y fe a Cristo, para que sea ahora templo del Espíritu Santo y sea olor grato delante de Dios. Con pecado, sí, aún, pero siendo cada vez Cristo formado en usted y cada vez será mayor olor grato delante de Dios. Puestos en pie, hermanos, y demos gracias al Señor.
Si usted ha creído, dele gracias a Dios porque ahora usted puede y tiene la capacidad de ser olor grato delante de Él. Padre eterno, Señor, mis obras, Dios, antes de haber sido llamado, eran repulsivas delante de ti. Mis obras, Señor, eran olor de muerte delante de ti, Señor, era un olor putrefacto, desagradable. Pero ahora tú me has llamado, Señor, y a cada uno de los que estamos acá y hemos creído por el llamado tuyo, nos has llamado para que podamos, Señor, ser traídos de muerte a vida. Y nuestro olor delante de ti ahora es un olor diferente, olor a Cristo. Sabemos que aún, Señor, tenemos obras que no corresponden a esa santidad, pero confiamos plenamente en que en tus manos, Señor, seremos limpiados también de esa suciedad y cada día nuestro olor será diferente, Señor, con mayor exactitud, con mayor, Señor, mostrándose de una mayor manera delante de ti, Señor, y delante de los hombres. Ayúdanos, Señor, para que en todo lugar podamos manifestar ese olor a santidad, para que todos puedan ver, Señor, que nosotros no somos iguales a todos, sino que hay exclusividad en nosotros por la obra que tú estás haciendo en nosotros, por lo que tú has venido a morar en nosotros, porque como dijimos, esa exclusividad del tabernáculo no era otra, sino por el hecho de que tú lo habitarías. Y tú nos has hecho exclusivos a nosotros y nuestro aroma por el hecho de que tú has venido a morar en nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre, y te pedimos que podamos meditar en estas palabras cada día y en cada cosa que nosotros vayamos a hacer. Y lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. El Señor les bendiga.